Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Educar con Sentido, Historia y Pedagogía en Diálogo. Un espacio que nace desde nuestras voces como estudiantes de maestría que vivimos y sentimos la educación en nuestro territorio. Un gusto para ustedes, soy María Alicia Palacios y junto a mi compañera Sandra Fernández queremos compartir una reflexión que lejos de repetir teoría, buscamos representar en lo que hoy somos, docentes en formación que quiere educar con sentido. Para empezar, vamos a situarnos en una pregunta muy importante que está relacionada con la historia que nos ha marcado como docente, estudiante y como sociedad. Y es, ¿por qué hablar de la historia de la educación sigue siendo tan urgente? Para darle respuesta a esta pregunta bastante significativa, se puede decir que hablar de la historia de la educación es hablar de las memorias enterradas, que a pesar de los años está colgada en nuestras vidas y ocupa un valor significativo, porque sin historia no hay recuerdo de lo que vivimos y de lo que se convierte en las decisiones que moldean nuestras aulas y también de esa resistencia que nos trae hasta aquí. Comprender cómo estructuraron ese sistema educativo es fundamental para entender por qué aún hay ciertas poblaciones que siguen siendo al margen del derecho pleno a la educación. Reconocer esa historia no es mirar hacia atrás con nostalgia, no, sino mirar el presente con sentido crítico. En palabras de Zulaida y Osterman en el 2004, es imposible transformar educación sin comprender la lógica que ha atravesado. Sandra, ¿cómo ves esta historia en nuestro contexto colombiano? Totalmente de acuerdo, María Alicia. El texto de Pérez e Hidárraga 2019 justamente nos muestra una historia de la educación en Colombia profundamente atravesada por las tensiones entre el poder político, la iglesia y las clases dominantes. Es una historia que no ha sido neutra. Ha producido exclusiones sistemáticas que hoy persisten en lo rural, lo étnico y lo popular. Y si hablamos de neutralidad, la práctica pedagógica no puede ser neutra. O contribuye a la reproducción de un orden desigual o se convierte en una herramienta de transformación. Pero muchos de los que nos escuchen, María Alicia, se preguntarán, ¿cómo es eso de que la práctica pedagógica puede contribuir a la reproducción de un orden desigual? Digo orden porque es una línea perpetuada por siglos. Y desigual porque esto ha sucedido en tanto que la educación se utilizó como un mecanismo de control en muchas naciones, dejando desescolarizados a una amplia gama de sectores. Pero, ¿y cuáles sectores? No tendría ni que pronunciarlo. Sabemos que las clases vulnerables, sabemos que los más pobres. Pensar la educación sin este análisis sería perpetuar la desigualdad. Por eso, leer nuestra historia es también una forma de denuncia, como bien lo mencionas. Y en esa denuncia, María Alicia, ¿cómo entra la pedagogía crítica? Pues, Sandra, esto entra como una necesidad. En contexto de educación, ha sido usado como un instrumento de control. La pedagogía crítica aparece como una respuesta urgente. Giroux en el 2013 plantea que no podemos formar sujetos sin conciencia. La educación debe generar preguntas, no obediencia. Maldonado en el 2008, desde nuestra América Latina, nos recuerda que la pedagogía crítica es también una acción esperanzadora que nace desde el desencanto, pero se proyecta hacia la transformación. Y hablar de pensamiento crítico
¿por qué no retomamos lo que propone la escuela de Frankfurt? Claro que sí. La teoría crítica de la escuela de Frankfurt sigue siendo muy vigente. Autores como Horkheimer o Marcuse advertían que la educación no podía separarse de las estructuras de dominación. Dominación es tener control, es tener mando sobre otros. Y no es el más fuerte físicamente el que va a controlar masas, de ninguna manera. De hecho, es quien tiene conocimiento, quien juega con los pensamientos del ignorante, que desconoce sus derechos, la ley y entiende como un deber el seguir una secuencia de subyugación y desigualdades normalizadas. Hoy más que nunca necesitamos formar ciudadanos que se atrevan a pensar, a disentir y a actuar. No es suficiente con educar para la empleabilidad, debemos educar para la emancipación, como lo plantea Vinimelis 2010. Y eso me lleva a preguntarte, María Alicia, ¿cómo ves esta tensión entre los discursos actuales de calidad educativa y la realidad que vivimos como estudiantes y docentes? Lo veo con preocupación, Sandra, porque aunque hablar constantemente de la calidad educativa se mide principalmente en pruebas estandarizadas, se prioriza las competencias, pero se pierde el sentido del principio de la educación. Y es real, porque deja de lado la formación del ser, que es uno de los aspectos más importantes que busca formar a un sujeto. Y por eso hoy encontramos alumnos llenos de conocimiento y poca capacidad para perdonar, para amar y respetar las diferencias de sus compañeros. De esta manera se convierte en una competencia donde lo importante es tener un buen resultado de conocimiento y poca empatía con sus compañeros. De esta manera aprender para responder una prueba y poco para ser ciudadanos íntegros. Como estudiantes de esta maestría lo vivimos diario. Planes llenos de indicadores pero vacíos de humanidad. La historia nos enseña que cuando la educación se alinea solo al mercado, pierde su esencia. Y frente a esto, ¿qué alternativa podemos construir en nuestro territorio? Justamente ahí está la clave, María Alicia. Creemos que es urgente abrir paso a propuestas pedagógicas que nazcan del territorio, que reconozcan los saberes ancestrales y las diversidades. Cátedras como la afrocolombiana, la indígena, la rural, no pueden ser decoración curricular, sino corazón de la formación. El trabajo por proyectos, el enfoque de derechos, el diálogo de saberes son caminos hacia una educación más justa y significativa. Y para cerrar, ¿te parece si lo hacemos juntas? Claro que sí, compañera. Es un compromiso y un deber como docente que nos llevó a lo más importante, educar con sentido humano. Por esas personas que nos esperan con los brazos abiertos, siendo nuestras aulas un refugio para demostrar sus habilidades, saberes, raíces, ser escuchado y expresar sus sentimientos. Después de un gran momento queremos darle las gracias por acompañarnos en este viaje reflexivo. Esperamos que nuestras palabras no sean un punto final, sino esa invitación a seguir pensando y siendo la educación desde el compromiso y la memoria. Nos vemos pronto. Fue un placer estar con ustedes. Mil bendiciones.